mí es un gran placer poder hacer de presentador de este libro, por el aporte que hace el libro y sobre todo por las personas que lo escribieron. Es un libro interesante porque reúne a dos expertos de la comunicación de rubros un poco distintos. Tito Dávalos es uno de los principales expertos en marca de este país. Él no lo va a decir porque es muy humilde, y eso es un rasgo excepcional de su personalidad también, pero es una persona que influye, digamos, en nuestra vida cotidiana, porque ha creado una enorme cantidad de marcas que vemos constantemente. Él ya debe estar cansado de que lo digamos, pero es, por ejemplo, una de las personas junto a su equipo en la cocina que diseñó las estaciones de servicio de Action. Y si uno visita las oficinas del equipo de Tito, encuentra una enorme cantidad de productos, vinos Norton, desde papas fritas hasta bebidas espirituosas, hay de todo ahí. Ha escrito también varios libros sobre marca y da clases en la Universidad Austral, ¿sí?, en materias relacionadas con la imagen de las empresas y las marcas. Y Luciano Elizalde, que es experto en asuntos públicos, quizá uno de los, bueno, a mi entender, el principal experto en comunicación pública, en asuntos públicos y crisis de Latinoamérica, que también tiene una gran trayectoria en el rubro, tiene libros muy importantes escritos respecto a los asuntos públicos, y en este sentido se unen dos personas que cubren lo que hoy en el management se llaman el mundo del mercado y el mundo del no mercado, ¿no? Es decir, el mundo de la relación con el aspecto comercial de las organizaciones y la relación con stakeholders. Y más allá de esto, además son dos excelentes personas. Esto que estoy diciendo yo, ellos nunca lo dirían, nunca hablarían así de sí mismos, así que me siento obligado, digamos, con ustedes a decirlo yo. Este libro ellos lo están escribiendo hace ya bastante tiempo. Todo el año pasado estuvimos juntos en una materia en el posgrado de la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad Austral, y ellos venían escribiendo este libro, que es un trabajo conjunto que me parece a mí es interesante no solo para los que están en el mundo de la comunicación, sino principalmente para los que son decisores de organizaciones y quieren entender este mundo en el que vivimos. Y digo este mundo en el que vivimos porque el sistema mediático actual es un sistema mediático de que no hay escapatoria. ¿Sí? Es un mundo que ha extendido enormemente las audiencias, los espectadores, ha extendido lo público, ha transparentado enormes esferas de la vida humana, y en ese sentido ya nadie que esté en el management de una organización puede evitar pensar cómo aparece frente a esas audiencias. Pues las audiencias los van a buscar, ¿sí? Las audiencias buscan a las organizaciones. Y es más, hay una expectativa, no dicha, no declarada, pero de que uno tiene que aparecer. Y si no aparece es porque tiene algo que ocultar, o si no aparece es porque no tiene la suficiente calidad como aparecer. Algo que es falso, sin duda es falso, pero es una expectativa que creo que muchos no conscientemente tenemos. En ese sentido, me parece que el libro proporciona una enorme claridad para entender en qué hay que enfocarse, en qué aspectos de la organización hay que enfocarse para comunicar eficazmente. Y eficazmente en el sentido en que Luciano y Tito lo plantean. Comunicar como una herramienta de la gestión para lograr los propósitos. ¿Sí? De eso se trata este libro. Cómo comunican las organizaciones para lograr los propósitos que se plantean en el nivel político y estratégico. En ese sentido, la tesis principal de este libro es que
hay 4 grandes elementos en la comunicación, como indica el título: el líder, la marca, el equipo y el producto. Esto, si profundizamos un poco, vemos que el líder y la marca, perdón, tienen un trabajo académico bastante amplio en el mundo de la comunicación. La marca es, un lugar obligado, es decir, si uno habla de la comunicación de las organizaciones, tiene que hablar necesariamente de la marca. En los últimos 20 años, también en la bibliografía del management, y particularmente en la de la comunicación, el liderazgo, ¿sí?, lo que comunica el líder, también ha tenido una incidencia cada vez mayor. Esto lo viene diciendo hace rato Luciano, pero en el mundo actual todas las personas somos medios de comunicación. No solo somos medios de comunicación, sino que somos los medios de comunicación más interesantes. Somos los medios de comunicación más atractivos. Y el líder, naturalmente, en toda organización, es alguien que acapara atención. Es alguien del quien están pendientes primero el público interno, es decir, los empleados de una organización, los miembros de un partido político, los miembros de agrupación, los participantes, los voluntarios de una ONG, naturalmente miran al líder porque saben que es quien carga con el peso de las decisiones. En las empresas también grupos relacionados pero externos, ¿no? Los accionistas, los medios de comunicación prestan atención al líder. Y esa atención requiere que el líder sea muy consciente de cómo comunica y cómo lo que comunica colabora o no con el propósito de la organización. Después vienen 2 puntos más novedosos. El primero, el equipo. El equipo se ha tratado también ampliamente en la bibliografía del management, y el rubro entero de los recursos humanos es una reflexión acerca de la importancia del equipo. Pero en este libro el equipo además es visto como otro de los dispositivos de comunicación, ¿sí? Y en ese sentido, aparece uno de los méritos generales del libro, ¿no? Cuando uno lee el libro de Luciano y de Tito, uno dice, claro, esto es así, y parece de sentido común. Es decir, algo que no había dicho nadie por ahí parece de sentido común. Y uno empieza a pensar en el equipo como medio de comunicación o como dispositivo de comunicación, y dice, y bueno, claro, pensemos, por ejemplo, en nuestra percepción de las telefónicas o de las empresas de servicios. ¿Cuánto de esa percepción tiene que ver con el call center, ¿sí?, con la atención al público? ¿Cuánto de la imagen que uno se hace de ese servicio tiene que ver con cómo lo atendieron cuando tuvo un problema técnico? Otro ejemplo, ¿no? Organizaciones donde los valores son muy relevantes. Supongan una ONG de solidaria. Bueno, ¿cuánto del comportamiento incluso privado de los miembros de esas organizaciones tiene efecto sobre lo que percibimos acerca de la organización? ¿En qué medida, si pensamos en Cáritas, no es más importante el comportamiento de los miembros de esa organización que a veces la marca o incluso los efectos de una colecta en particular, de un año en particular? También me parece que nos llama la reflexión acerca del equipo a preguntas prudenciales, ¿no? Y yo tuve la ventaja del año pasado poder hablar mucho con Luciano y con Tito, y mientras tanto iba reflexionando sobre lo que planteaban, y pensaba en el caso de un funcionario público, ¿no? Imagínense un funcionario público que gana su sueldo honestamente, es decir, que no gana más que el sueldo declarado, y que con parte de los ahorros de su sueldo compra un whisky importado. Y en un contexto en el cual, lamentablemente, hay malas percepciones respecto a los políticos, ¿esa persona debería, por ejemplo, publicar en su Instagram que está tomando ese whisky con amigos? De vuelta, por más que lo haya comprado de la manera más transparente, por más que se lo haya ganado con su sueldo, ¿conviene que aparezca tomando un whisky importado en Instagram, estando esta percepción, digamos, de deshonestidad de los políticos? Bueno,
Estas son preguntas que yo me hacía el año pasado pensando en cómo el equipo comunica cosas acerca de un grupo político, una organización política. Y el último punto que me resulta sumamente interesante y que es también muy novedoso, que yo no lo he leído en otro lado, y menos en libros de comunicación, es la importancia del producto como generador de mensajes. ¿Sí? La importancia del producto como artefacto semiótico. Y en realidad, ahí hay un punto muy importante, también un punto, digamos, de humildad para los que estamos en la comunicación, que es, ¿en qué medida, digo, una buena comunicación puede pasar por encima de un mal producto? ¿En qué medida, además, un buen producto no supera problemas de comunicación? ¿Sí? ¿Y en qué medida el enfoque sobre el producto y la reflexión acerca de la mejora del producto, de la relación que genera el producto con sus públicos, no es uno de los aspectos más importantes para la organización y para la planificación de la comunicación también? ¿Sí? El análisis, digamos, del producto, uno lo puede ver en gente que ha hecho esto muy bien, ¿no? El caso es Apple con Steve Jobs. ¿Sí? Alguien obsesionado incluso en cómo se diseñaba el interior de ese producto. Pero además tenemos que pensar que, tal como lo piensan Luciano y Tito, el producto es el efecto, digamos, del trabajo de una organización. Es decir, no es solo algo, una cosa material, sino que son las relaciones que generamos, son los servicios que proporcionamos, los valores que proponemos, etc. Y cuando uno piensa en este esquema, y esto es lo último que digo para ya dejarles la voz a los protagonistas de esto, que son Luciano y Tito, cuando uno piensa el esquema es sistémico, es decir, el esquema plantea relaciones entre las cuatro partes que son indispensables. Y ahí hay dos puntos que yo quisiera señalar que me parecen muy interesantes para pensar a partir del libro, que es la relevancia de la coherencia entre los cuatro dispositivos y la proporcionalidad. ¿Sí? La coherencia implica que los cuatro dispositivos estén tocando la misma melodía. ¿Sí? Y también implica que esa melodía está relacionada con el propósito. La proporcionalidad tiene que ver con que en ese tocar la misma melodía no haya, por ejemplo, sobrepromesas de la marca. Que la marca no prometa más de lo que pueda dar el producto. Que la organización no prometa o que el equipo no prometa unos valores que no puede sostener, ¿sí? En relación a los otros dispositivos. Entonces, pensar esto no solo como aportes específicos de cada rubro que los tiene, hay reflexiones profundas y muy claras, no hay que confundirse, digo, el estilo es muy claro, es un libro muy accesible, pero la reflexión de fondo es muy profunda. No solo es relevante esa reflexión en los cuatro puntos, sino cuando consideramos los cuatro dispositivos en un conjunto actuando como un sistema. Así que con esto yo cierro. Esta es, creo que, mi invitación, digamos, a que compren el libro, que es un libro que está disponible en la Argentina en formato físico, pueden acceder por Mercado Libre si lo buscan, y si no está en un formato digital, ¿sí? Hay gente acá de otros países, pero mi invitación es a que lo lean, no solo los de comunicación, la gente que está interesada en el management, y que aprovechen, digo, que además están frente a dos excelentes personas, accesibles a través de redes, nos pueden encontrar en LinkedIn, y que probablemente puedan entablar una conversación si así lo desean. Así que ahora le doy la palabra a Luciano, y después va a hablar Tito, y después vamos a abrir algunas preguntas del público. Gracias, Arturo. En realidad, escribir un libro es, de alguna manera, es gritar para que a uno le presten atención y para entrar en relación. Así que estén ahí y que nos estén escuchando por estos medios, incluso mejor todavía, porque si lo hubiéramos organizado de manera presencial, creo que la mayoría
estaría, y eso demuestra que el problema es otro, que no es que no interesen los libros, sino que muchas veces tenemos una serie de problemas reales, concretos, para llegar a donde queremos, con lo cual les agradezco especialmente que estén ahí. Tengo que decir algo antes de hablar del libro, algo que nos tocó bastante a fondo a toda la comunidad austral. Ocurrió ayer, es el fallecimiento de un alumno, de Leo Báez. Estaba cursando en la Escuela de Posgrado en Comunicación, muy querido por todos. Estaba en Chile, un fallecimiento inesperado, así que antes de seguir con la presentación no quería dejar de hacer referencia a Leo, ya que sé que hay muchos amigos de él en este momento muy mal, y bueno, nosotros, más allá del vínculo académico, también teníamos un vínculo ciertamente cercano, con lo cual lo quiero recordar y que todos nosotros lo recordemos en este momento. Volviendo al libro, bueno, Arturo explicó, creo, tal vez mejor que Tito y mejor que yo el libro. Tito, no sé, pero me parece que Arturo nos debe haber escuchado demasiado, debe haber escuchado una lata tremenda, porque sin tener el libro, porque lo que ha leído es un borrador, no tiene el libro físico, no tiene el libro original. La verdad que lo que ha dicho, no tengo más que estar de acuerdo. El libro, azarosos y otros eventos no azarosos o determinantes, ¿no? En el año 2019, a principio de año, nos hicimos cargo con Tito de una materia de imagen corporativa y de estrategia de comunicación, que nos llevó a una conversación y a una discusión que de alguna manera actualizó una serie de ideas y una serie de conceptos que veníamos trabajando y que salió, que se expresó y que se dio forma en este libro, y que luego tuvimos que volver a dar esta materia juntos. En realidad la armamos entre los tres, entre Arturo, Tito y yo, por eso tiene mucho sentido que Arturo esté en esta presentación. Y como estamos en una modalidad remota, vamos a mostrarles algunas imágenes, algunas diapositivas, muy poquitas. Si hubiéramos estado en una presentación en la que estuviéramos en el mismo espacio físico, seguramente no mostraríamos imágenes, ¿no? Pero dos o tres imágenes que expliquen un poco el sentido y la orientación y el propósito fundamental que tiene este texto y a dónde apuntamos. Voy a intentar compartir pantalla. Cuando yo empecé a pensar para esta presentación cuál era de dónde aparecía esta matriz y de dónde aparecía la reflexión, me acordé de esto de alguna manera. De esta discusión que tuvimos con Tito a partir de ver una serie de casos que le presentamos a nuestros alumnos, y casos que no se los presentamos porque no tuvimos tiempo de armarlos, pero que están en nuestras cabezas porque trabajamos en esos casos, o los estudiamos, trabajamos en consultoría, ¿no? Y esto es una pregunta que le genera muchas veces a uno en la realidad, en la gestión o en el trabajo de consultoría. ¿Por qué? Cuando estamos contentos de que comunicamos bien, de que hicimos una buena campaña o que hicimos una buena
estrategia o que hicimos un buen mensaje, de todos modos las cosas nos salen mal. Es decir, la gestión o el resultado final no sale tan bien. ¿Y por qué es al revés? ¿Por qué muchas veces, por qué nos pasa que cuando comunicamos mal las cosas salen bien de todos modos? Esto es muy complicado desde el punto de vista de nuestra profesión, ¿no? Porque nosotros tenemos que acompañar a las organizaciones, a las personas, a los grupos, acompañarlos en su proceso de comunicación, pero para que las cosas salgan bien, para que las cosas salgan lo mejor posible, para solucionar determinados problemas, pero debería haber una lógica más lineal, podría decir, entre comunicar bien y que las cosas no salgan bien, y comunicar mal y que las cosas no salgan mal. Eso sería lógico. No sería feliz siempre que las cosas no salgan, que comunicando mal las cosas salgan mal, pero sería lógico. Pero esto no es lógico. Ese fue el punto de partida, ¿no? Había algo que no era lógico. Y lo que no es lógico, de alguna forma, es el modo en que estamos definiendo la comunicación según nuestro punto de vista, y sobre todo a qué le estamos poniendo hincapié y cuáles son las cosas que la dirección de comunicación, la DIR como el especialista en comunicación de una organización, en qué cosas está pensando y en qué cosas no puede estar pensando, y sin embargo esas cosas comunican por él. Entonces, yo les voy a presentar dos imágenes que son de algún modo la respuesta de esta pregunta. En primer lugar, hay más determinantes de la comunicación, hay más factores determinantes de la comunicación, y por eso lo intentamos. El título del libro no podía ser esto porque no se iba a entender nada, y el acrónimo este es el dispositivo, liderazgo, equipo, marca, producto. El dispositivo, ¿por qué? Porque es un conjunto de factores, es un conjunto de factores. Estas cuatro cosas comunican, determinan la comunicación. Toda la comunicación de la dirección de comunicación la pusimos y de algún modo la concentramos en el cuadrante marca. Ahí está la comunicación, ahí aparece lo que llamaríamos convencionalmente comunicación, pero después aparecen otros mecanismos, otros factores determinantes de la comunicación que aparentemente no son comunicación, o son menos comunicacionales, pero que comunican de una manera exorbitante, que realmente generan eso que es muchas veces, che, comunicamos bien, pero salió mal, o al revés. ¿Cómo salió todo bien si no funcionó, para decirlo en estos términos, no funcionó bien la marca? Nuestra comunicación de marca no fue buena. ¿Por qué salieron las cosas bien? Existen otros factores que determinan esto. En algún momento la comunicación funciona así, le damos muchísima importancia a la marca, mucha importancia a toda nuestra comunicación propiamente dicha, y creemos que los otros elementos son menos importantes. En gran medida, quienes están en responsabilidades de comunicación, algunas veces se sienten con este modelo. Dicen, bueno, todas las responsabilidades de nosotros, no importa qué hace la gente, no importa cuáles son los resultados, la responsabilidad cae en nosotros. Este modelo es deformado, no es un modelo adecuado para entender la determinación. Este es un modelo que muchas veces sí funciona, para decir, comunicamos mal, pero las cosas salieron bien. ¿Por qué? Porque el producto, que para nosotros es el resultado de cualquier organización, ya sea de un servicio o de un objeto físico, ¿no? Como producto en sí mismo, muchas veces la necesidad satisfecha de este producto lo que hace es aplanar el resto de la comunicación, o sea, pasar por encima de todos los errores de comunicación que se manejan o que se han desarrollado. Este es el modelo, de alguna manera, yo diría ideal, ¿no? Es decir, ideal es intentar que esto se alinee, como decía recién Arturo en la presentación. Necesitaríamos alinear lo más posible, programar, le decimos nosotros, estas cuatro determinantes comunicacionales. Es decir, estamos mirando desde la comunicación estos cuatro factores. No sé si decimos algo muy novedoso del liderazgo ni del equipo,
creo que podemos decir algo más novedoso del producto, creo que hay un desarrollo de marca, del concepto de marca y del mecanismo marca muy interesante, pero por supuesto que tanto desde el líder como desde el equipo estamos diciendo algo que es desde la comunicación. Estamos leyendo y transformando al liderazgo y al equipo en factores comunicacionales. Eso en primer lugar. La segunda cuestión por la cual se desconcentra, o mejor dicho, se desalinea, no responde a la linealidad esperada, a la causalidad esperada entre comunicación y resultados, es la falta de coherencia o la falta de foco en lo que le llamamos nosotros las 4P, es decir, esto es lo que se presenta en el libro en general. Este es el modelo completo del libro. El 80% del libro está concentrado en el DILEM, en el programa, en el nivel operacional. Sin embargo, el otro 20% del libro, de alguna manera, intenta entender que si queremos comunicar bien y que las cosas nos salgan bien, necesitamos darle importancia a estas 4P, al propósito, al nivel político de la comunicación, al proyecto estratégico, tenemos que cuidar mucho ese proyecto estratégico, y después al nivel operativo. Esta es una, no sé si una novedad, pero sí intentamos hacer un aporte, porque estamos hablando del operacional, no estamos hablando de lo estratégico, ¿no? Estamos hablando de algo que hay que meter las manos, sobre lo que hay que trabajar. Tenemos que trabajar el liderazgo, tenemos que trabajar el equipo, la marca y el producto como si fueran factores donde nos tenemos que meter para manipularlos, es decir, para cambiarlos, para transformarlos, para programarlos. ¿Por qué programarlos? Porque los tenemos que alinear, tienen que ser coherentes entre sí. ¿Para qué? Para establecer una posición en la que nos permita ser coherentes entre el decir y el hacer. Que eso consideramos que muchas veces termina siendo el gran efecto que tiene, ¿no?, toda la comunicación, incluso la comunicación de esos factores que son menos comunicacionales. En definitiva, lo que hemos hecho es hemos intentado poner en discusión algunos principios y algunos supuestos de lo que es la realidad de la comunicación, dándole un formato lo más fácil que pudimos hacerlo, con la menor cantidad de teoría incorporada a este libro de lo que pudimos hacer, porque sabemos que a veces no hay tiempo de leer teoría, sin embargo hay teoría, por supuesto que hay teoría, pero no la incorporamos a este libro. Y lo que pensamos y lo que nos gustaría es que sirva, ¿no? Que sirva para pensar, que sirva para tomar decisiones. De mi parte nada más, le voy a dar la palabra ahora a Tito, y después de Tito, ojalá que haya preguntas y que podamos conversar. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a todos por venir, y creo que, como dijo Luciano, es verdad, si esto lo hubiéramos hecho presencial, probablemente estaríamos Luciano, Arturo, yo y quizás algún otro de la facultad obligado a quedarse a operar técnicamente algo. Quiero contarles lo que me parece que es algo interesante, que creo que se produce. Alguien gana un superpoder cuando termina dándose cuenta de algo. ¿Por qué? Porque creo que el superpoder es que empezás a ver las cosas de una manera distinta y ya no ves el mundo de la misma manera. Entonces es un superpoder raro, porque hasta que todos los demás no se dan cuenta, vos sos el único y tenés la ganancia de ese gran superpoder. Cuando escribís el libro ya perdiste, todos los demás pasan a pensar y a tener la misma información que vos. Pero bueno, escribir un libro pasa a ser una especie de, como decía Luciano, un grito, pero también es una necesidad. En este caso, en mi caso en particular, yo no soy un escritor, no me considero un escritor, no me considero un autor tampoco, y las veces que he escrito porque tenía la necesidad de aprender de lo que habían escrito otros o aprender de lo que hacen otros. En este caso fue un caso completamente distinto, porque tuve el placer de
compartir decenas de reuniones con Luciano, juntándonos en un bar, enojándonos quizás a veces por el mal servicio, porque pensábamos que estábamos pintados, porque íbamos tan seguidos al bar que ya ni nos atendían como clientes, pero a empezar a no solamente a aprender, sino que empecé a descubrir, que es algo que fue de una gran satisfacción, porque a veces uno hace un download de la información que tiene y está bueno, pero empezar a descubrir las cosas y empezar a descubrir cosas nuevas, verdaderamente para mí fue un placer increíble. Y ahora yo también voy a compartir pantalla porque quiero decirles qué fue lo que gané yo en todo esto y qué es lo que creo que va a ganar cada uno de nosotros, sobre todo si es que, como yo, se dedican algunos a la consultoría. Más que nada porque los consultores vivimos de proyecto en proyecto, es más, vivimos en modo proyecto y muchas veces en multiproyecto. Múltiples proyectos que tienen características muy distintas de sectores, como decía Arturo, que vino a nuestras oficinas y vio lo que no pensaba ver, porque de repente, es verdad, mezclamos, qué sé yo, por ahí el PAMI con papas fritas, y bueno. Pero bueno, son todas marcas en el fondo. Pero bueno, quiero compartir pantalla más que nada, porque no me quiero olvidar de algunas cosas que me parece que son importantes. Yo creo que lo lindo de haber escrito algo es llevarse algo después de haber terminado el todo, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que me llevo yo y qué es lo que creo que vos también te podés llevar de esto? Y creo que son 4 cosas, pero son 4 cosas que no son menores. La primera de todos creo que es ser consciente que es un sistema. Yo cuando Luciano proyectó esta matriz, que estaba no tan embrionaria, porque ya estaba bastante armada, pero cuando la proyectó, yo recuerdo perfectamente que tuve un pensamiento en ese momento, y creo habérselo dicho después. Ahora ya no sé si lo que recuerdo es verdad o no, pero lo que recordé fue, esto explica todo. Y me acerqué a él y le dije, Luciano, esto es espectacular. Conste que yo la matriz la había visto 4 años antes o 5 años antes y no había tenido la misma reacción. Con lo cual muchas veces este darse cuenta viene con el tiempo y viene dependiendo de un montón de circunstancias que a veces uno ni maneja. Pero fui consciente en ese momento de que muchos de mis fracasos tenían que ver no tanto por mi trabajo, lo cual fue un alivio, pero otros éxitos que tampoco tenían que ver con mi trabajo, lo cual compensó la sensación de alivio y dije, bueno, claro, acá lo que hubo en este caso no fue una buena estrategia de marca, sino que lo que hubo fue un buen producto con un gran líder y un equipo que verdaderamente le ponía la espalda a todo. Ahora, esto, que de vuelta, como decía Arturo al principio de todo, esto que parece obvio, no es obvio, es lógico, como me dijo una vez Luciano en una charla que tuvimos acerca de otro tema, es lógico, pero no es obvio. Pero ahora que yo se los digo, para ustedes les va a empezar a resultar evidente. ¿Por qué? Porque lo vamos a empezar a ver. ¿Y qué es lo que vas a empezar a ver? Y vas a ver que cuando entras a un proyecto ahora, cuando alguien te diga, tengo un problema de marca, indefectiblemente vas a empezar a mirar alrededor y a decir, ¿no será que tienen un problema de producto? ¿No será que no hay un buen equipo detrás? ¿No será que esto puede que no salga nunca porque no hay un líder que se haga cargo? Bueno, yo lo relacioné inmediatamente con decenas de proyectos de estrategia de marca que he tenido a lo largo de mi vida, con lo cual acá lo que se produce para mí es un sinceramiento. Acá hay un enorme sinceramiento que empieza a aparecer con respecto a la comunicación. Y voy a repetir algo que le contaba a Arturo y a Luciano no hace mucho, que es que estuve en una reunión en donde un director comercial le echaba la culpa a la comunicación acerca de un problema de producto. Y la comunicación no se puede hacer cargo de eso. La comunicación de marca tiene que hacerse cargo de lo que se hace cargo una comunicación de marca. Si un producto no es bueno, lamentablemente con la marca no vamos a poder hacer que sea bueno. Quizás hagamos parecer que sea bueno, pero después empieza todo un montón de incoherencias y ambigüedades que es lo que estamos intentando evitar. Entre otras cosas es lo que nos lleva a vivir de la forma en que estamos viviendo, con defraudados o en forma ambigua o viendo mucha incertidumbre, porque nunca sabemos si lo que se dice es lo que se va a hacer. Ser consciente del sistema me lleva a mí hoy a empezar a darme cuenta de varias cosas, entre otras cosas que hay campos de acción para la consultoría
de comunicación que creíamos que no teníamos, y los tenemos. Porque en el fondo hoy, también como decía Luciano en un artículo que va a salir dentro de muy poquito, que es que verdaderamente la comunicación, estamos hablando de una comunicación que actúa, que promueve a la acción, con lo cual, hoy más que nunca, y daría la sensación de que este libro fue escrito a propósito de la pandemia, pero hoy sabemos que no hay forma de forzar, ni administrativamente, ni legalmente, ni brutalmente a nadie a que haga las cosas. Hoy se trata de persuasión. Hoy necesitamos contar con la voluntad y con las emociones de las personas, no solamente con la tarea técnica, necesitamos contar con toda la persona. Y ahí están las emociones y ahí está enormemente, un rol enorme tiene la comunicación. El otro tema es que con el modelo podemos empezar a detectar el punto de fricción. O sea, podemos empezar a detectar dónde es que no está pasando lo que tiene que pasar para que las cosas pasen. Y esto es de un enorme valor. Y en el libro empiezan a aparecer de manera clara, no solamente eso, sino también este tercer problema, este tercer hallazgo que me parece a mí, perdón, no un problema, el hallazgo de decir, encuentro las herramientas para poder corregir. O sea, si entiendo que hay un sistema, si puedo detectar dónde está, necesito las herramientas. Bueno, en el libro hemos puesto muchísima cabeza en tratar de volcar las herramientas que creemos que ayudan a resolver el problema cuando el problema aparece. Y en cuarto lugar, que a mí me parece el más importante de todos, sobre todo es el más ambicioso, que es que estamos absolutamente convencidos que cuando hay propósitos trascendentes, las organizaciones intentan impactar lo más posible sobre su realidad. Ahora, en todos los casos que hemos ido viendo, las organizaciones que impactan sobre su realidad, lo que han hecho es sincronizar y sistematizar estos 4 factores determinantes de manera tal que tienen una relación simbiótica, no complementaria, simbiótica, en el sentido de que unas ayudan a que las otras performen mejor. No son agregados, sino que son un todo prácticamente indivisible si es que quieren empezar a crecer en cuanto a impacto, en cuanto a compromiso y en cuanto a involucramiento social. Es más, en el libro está explicado perfectamente bien cuál es la evolución que tiene que tener un líder para poder llegar a impactar lo mejor posible. Cuál es la evolución que tiene que tener el equipo, cuál es la evolución que tiene que tener la marca, y más aún, cuando empezamos a verificar lo que estábamos viendo, lo que estábamos sintiendo hasta casi intuitivamente, nos fuimos dando cuenta que los grandes casos de los que hablamos todo el tiempo, evidentemente tienen marcas que han evolucionado al máximo, con productos que han evolucionado al máximo, con grandes equipos y con líderes que son verdaderamente admirables o virtuosos desde el punto de vista de su performance como líder. Y al igual que hizo Luciano, voy a dejar de compartir como para que estemos acá en esto. A mí, yo creo que mi gran satisfacción ha sido de vuelta la de descubrir, la de aprender algo que no sabía, la de empezar a entender cosas que me resultaban relativamente borrosas, hoy están muchísimo más claras, y la otra cosa que tiene este trabajo de haberlo hecho en conjunto, sobre todo de dar clases al mismo tiempo, con el modelo y viendo cómo funcionaba, nos damos cuenta que aparte, que no solo es una gran herramienta, sino que hay muchísimo por delante todavía, lo cual es un gran desafío para Luciano y para mí, porque yo espero seguir trabajando con él, porque lo admiro mucho como pensador, lo admiro mucho por la claridad de visión que tiene, y la verdad que aprendo un montón, mucho más que cuando era profesor mío. Así que ahí está. Tomás. Bueno, si les parece, vamos a abrir a preguntas. Les comento, Luciano y Tito, que tenemos gente de Bolivia, de México, de Ecuador, de Perú, que les agradecemos por los saludos, pues es lindo saber que están acompañando de Colombia, de distintos países. Ya hay 2 preguntas. Estaría bueno, la primera pregunta le hizo Rodolfo Zimmerman. No sé si Rodolfo
¿estás por ahí y querés habilitar tu micrófono para hacerle que la escuchen todos? Si no, la leo yo, como prefieras. Hola, ahí estoy. ¿Cómo están? Bueno, felicitaciones. Voy directo Hola, a la... Rolly. Hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, me intrigaba un poco, quizás está implícito en alguna parte del modelo y no leí el libro. Estaban a la cultura organizacional en este sistema, modelo, si es que está implícito en alguno de los dispositivos o no. Digamos, la pregunta apunta un poco ahí. ¿Qué lugar le daban a la cultura organizacional en este modelo? Tito, ¿me dejas empezar a mí? Sí, A ver, me parece que el hecho de intentar programar, o sea, si vamos al nivel operacional, que es el núcleo del modelo y la mayoría del espacio que se lleva el libro, que es el dispositivo, la programación de ese dispositivo depende de alguna manera de la cultura organizacional, ¿no? Es decir, la manera de encajar y de hacer simbiótico, como decía Tito recién, cada uno de estos componentes o determinantes de la comunicación depende del tipo de cultura. La cultura atraviesa todo esto. La cultura puede incluso generarse desde distintos lugares. Hay compañías que la cultura se genera desde el producto solamente o casi solamente. Hay compañías que la cultura la generó, la inició un líder, ¿no? O hay culturas en donde la marca es más impersonal y no hay liderazgos visibles, ni hay un producto tan característico, pero sí hay una marca muy característica. De cualquier manera, empiece donde empiece, comience donde comience o donde se origine este proceso, la cultura como esquema de ordenamiento ayuda a programar estos mecanismos y ayuda a encajarlos, ¿no? a compatibilizarlos y hacer esa sinergia y esa simbiosis de la que hablaba Tito. por otro lado, creo que está buena la pregunta de Rodolfo. Yo creo que una cosa que estábamos hablando, y lo hablamos bastante, era que hay ciertos niveles en donde si no contás con toda la organización, no hay forma de hacer vivir la experiencia de marca que se pretende que se viva desde la teoría. No hay forma de hacerlo. Si no contás con el apoyo, y mismo a mí me parece, con absoluto respeto, me parece que hoy ya no hay frontera entre el público externo y el público interno. O sea, no me parece que haya distinción excepto por el énfasis que le pone el público interno a ciertos valores que probablemente el público externo no le interese, pero el comportamiento de organización debería ser equivalente, en mi opinión, en este momento. Vamos, tuve una omisión gravísima, también tenemos de República Dominicana, a Jorge, amigo Jorge nuestro, Esteban. Luciano. Jorge Mandamos Esteban, un saludo. maestro. Hay gente también de Uruguay. Estoy muy Ah, cómodo en mi rol de hacer de conductor de radio, así que... Lucas Méndez Tronché también tiene una pregunta. Lucas, si estás por ahí, ¿querés habilitar tu micrófono? ¿Cómo andan, Tito, Luciano? Un abrazo grande a hola, ambos. Lucas. ¿Cómo andás, Mi Lucas? ¿Bien? pregunta, bien, excelente. No, mi No pregunta era quiero con que des respecto, imagen porque parecés 10 años más joven, no vale eso. sí, bueno, ¿qué va a ser? No, mi pregunta era, a ver qué nos podían contar o herramientas que encontraron por parte de los equipos, digamos, y qué ejemplo podrían darnos de empresas que en la comunicación el equipo fue preponderante, digamos. No, las herramientas tienen que ver con herramientas de consolidación de equipos y de concientización de que el equipo es un medio de comunicación en primer lugar. Muchas veces se piensan los equipos como un mecanismo instrumental para hacer algo, para llegar eficaz o eficientemente a realizar una tarea, pero lo que nosotros estamos intentando es pensar el equipo como una red de redes, es decir, el equipo no solamente es el equipo cercano de una organización,
es el equipo que está conectado con ese equipo. O sea, tus proveedores pueden ser tu equipo también. Si pensamos al equipo como en un formato de comunicación de redes, con conciencia de equipo, porque planteamos, por lo menos es una propuesta, ¿no? Pero planteamos el desarrollo de un equipo, cómo se pasa de ser un grupo de personas a ser un equipo, y cómo ese equipo en realidad es un medio de comunicación. Ejemplos concretos, no sé si sería justo dar ejemplos sin tener el contexto, pero evidentemente cuando uno tiene productos en los que el producto en realidad es un servicio y el contacto con el cliente es fundamental, necesitamos de esa relación y de ese tipo de red que genera el buen equipo. Es decir, el equipo como una turbina que moviliza la nave, el equipo que no es un instrumento en segundo lugar, sino que se transforma en el que también resignifica la realidad y resignifica el producto. Me parece que se me ocurren algunos ejemplos, pero necesitaría contexto y me parece que no tenemos tiempo, pero estamos pensando con Tito también hacer talleres de esto, abiertos, y por ahí sí podemos trabajar con más detalle, Lucas, este tipo de preguntas, ¿no? Yo te diría, sin ir mucho más lejos, voy a responder algo muy básico, muy obvio, sin entrar en detalles, pero por ejemplo, mismo en esta pandemia, imaginemos a los equipos de las compañías logísticas. Nosotros nos hemos encontrado, probablemente llegando a nuestras casas, distintos miembros de estos equipos de logística o compañía de logística, y esos son equipos que comunican. Entonces, si están preparados para comunicar bien o comunicar mal, si te atendieron bien, si te atendieron mal, es lo que dijo Arturo, el 0800, cualquier persona que atiende un local es un equipo clave, pasa a ser clave. Lo sabíamos, pero muchas veces no pensábamos que dependía del tema marca, no dependía de la DIRCOM, pensábamos que dependía de recursos humanos, pero en este momento eso es una comunicación casi directa, absoluta. Por supuesto que hay algunos ejemplos que son un poco más sofisticados que lo que acabo de decir. Sin embargo, ese es un claro caso de equipo, clarísimo, que muchas veces no se le da la importancia que tiene. Es más, a ver, muchas veces no tiene por qué dársele más importancia, pero todo va a depender del rol que se quiera que cumpla la organización en el impacto social. Si se quiere que impacte mucho más fuerte, y sí, van a tener que tomar eso en cuenta. Porque es inevitable, eso rompe cualquier comunicación linda que hagas. Igual me parece que es importante entender que la consolidación de un equipo como medio de comunicación no se hace de un día para otro y no se pasa de no darle importancia o de no darle el lugar que tiene que tener a un equipo a pedirle que sea un medio de comunicación efectivo y que eso se dé así, ¿no? O sea, todos sabemos muy bien lo difícil que es construir un equipo y lo doblemente difícil que es construir un equipo que además sea un medio de comunicación eficaz. O sea, son dos pasos difíciles, pero me parece que deberíamos intentar ir hacia ese lugar. Aldana Virginia Sánchez también tiene una pregunta. Aldana, ¿estás por ahí? ¿Tenés el micrófono? Sí, acá estoy. ¿Se escucha? Sí, hola, perfecto. Aldana. Hola, felicitaciones a los dos. Gracias, bien. ¿cómo andás? Muchas Todo gracias. bien, por suerte. Mi pregunta está asociada más al rol del líder, sobre todo, bueno, lo traigo un poco a colación de que nosotros en el grupo financiero tenemos hoy, perdón que está Almita hablando al lado. No hay problema, está muy bien. Tenemos, dentro de la estructura formal hay estructuras ágiles que conviven, ¿no? En donde justamente el trabajo es en equipos horizontales, que no hay un rol de un líder específico, sino que está el rol del Product Owner, el Scrum Master y el resto son desarrolladores, pero el líder emerge en la construcción del producto dependiendo de la instancia en la que se está en esa construcción. No hay un líder como líder, no está el líder de ese equipo. Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes ese rol en este tipo de estructuras no tradicionales? Pensamos en una cosa muy parecida. En realidad pensamos
no en el líder, sino en el liderazgo. La palabra líder que aparece en el título tiene que ver con el formato del título también, ¿no? Porque una palabra liderazgo es más largo, más complicado para ponerlo, pero pensamos mucho más en el proceso, en la acción del liderazgo, y en el hecho de encontrarnos que en situaciones distintas el líder, o el liderazgo, mejor dicho, no se identifica con un puesto, no se identifica con una persona, se identifica con una situación. Y cómo hacer para, de alguna manera, intentamos darle una vuelta a eso para entender cómo el líder es un medio de comunicación. Hay algo que no se ha... Hay mucho de liderazgo, y de alguna manera era también una duda que teníamos con Tito, hasta dónde hacer un capítulo dedicado al liderazgo cuando hay tanto escrito y tan bueno sobre el liderazgo. Nosotros ponemos un punto de vista sobre la comunicación, el líder como comunicador y como medio de comunicación, con esos niveles de adaptabilidad de alguna manera que vos estabas diciendo, Aldana, pero no en ese rol rígido. Me parece, Tito, eso va por ahí, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que tiene más que ver con cómo es que se relaciona con las situaciones y cómo es que se relaciona con la gente. O sea, entiendo perfectamente, sobre todo metodologías en las que de repente se van rotando las personas que de alguna manera tienen que cumplir una función. Sin embargo, más allá de la función, también hay una forma de relacionamiento. Y en esa forma de relacionamiento es donde hemos, de alguna manera, marcado tres instancias bastante claves, que tienen que ver con instancias evolutivas hacia adentro y hacia afuera. O sea, donde el líder se vuelve más trascendente en la medida en que va hacia afuera y no solamente está gestionando un equipo. O sea, eso está bien explicado en el libro y creo que por más que tengas líderes rotatorios que roten, esas funciones y esas relaciones se mantienen igual. Hay una cosa que a nosotros nos ha llamado la atención, viendo el liderazgo como proceso de comunicación, es el estrés, el estrés, yo diría, hasta físico, que implica la comunicación para el liderazgo, ¿no? Es decir, hay algo que es muy simple, pero nos pasa a todos, pero no lo ponemos en el centro como para analizarlo. Y es, si un líder tiene que pasar de trabajar con un equipo pequeño a liderar una organización de más cantidad de gente, a ser público, o sea, a trascender esa organización, el primer impacto, si no está bien preparado, es físico. El primer impacto negativo es físico. Entonces necesitamos entender hasta dónde llegan el alcance, ¿no?, de las decisiones que tenemos y de la relevancia que tiene la comunicación. Pensamos muchas cosas de los líderes y dejamos la comunicación en la variable número 25. Me parece que no. A nosotros nos parece en este caso que no, ¿no?, que la comunicación es un factor y es una competencia clave. Gracias. Por favor, Aldana, un gusto verte. Igualmente. Bueno, si avísenme algunos si me salté de su pregunta. Andrés Romagnoli, ¿estás por ahí? Hola, sí, se escucha bien. Andrés, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Cómo están? Felicitaciones, Tito y Luciano. Muchas gracias. Andrés. Gusto verte. Muy interesante, la verdad, ya me dan ganas de ponerme a leerlo. Y de hecho me daba curiosidad pensar en cómo usar este tipo de dispositivo, digamos, de que estábamos hablando, para armar un diagnóstico cuando justamente alguna de estas variables vemos que no está funcionando. ¿En el libro existe o están pensando algún tipo de modelo de medición o de diagnóstico que después permita plantear acciones en cada uno de los aspectos del dispositivo? Sí, el libro tiene, el capítulo final del libro es un cuestionario que de alguna manera lo que hace es fijar las principios, de acuerdo con lo que hasta ahora llegamos a trabajar, ¿no? Las principales preguntas operativas sobre cada uno de los cuadrantes y sobre el modelo general, ¿no? Y digo, sobre el comienzo, sobre los bordes del modelo y sobre el interior del modelo, es decir, sobre el comienzo y el final
y sobre cada uno de los cuadrantes, también sobre todo el proceso que yo mostré, sobre las 4P, ¿no? El propósito, el proyecto, el programa y la posición, hay un cuestionario. Por ahora llegamos a eso, ¿no? A la confección de un cuestionario que ya lo probamos una vez, Tito, ¿no? Sí. En un taller, en clase, con casos, y realmente resultaron, en el sentido de que los alumnos con los que estuvimos trabajando, que son de posgrado y traen casos reales, terminaron desarrollando sus propios casos, sus diagnósticos y sus propuestas de trabajo sobre la base de ese cuestionario. Sí, es más, yo creo que si juntás el cuestionario con lo que hemos ido analizando acerca de los niveles de evolución de cada uno de los cuadrantes, ahí te vas a empezar a dar cuenta primero, si podés hacer un diagnóstico de dónde es que está cada uno, o sea, en qué estadio o en qué nivel de impacto, de potenciación, si se quiere, tiene ese cuadrante, y vas a poder de alguna manera verte en dónde es que estás. Esto es muy difícil de poder hablarlo así en, ¿cómo se llama?, en abstracto, porque habría que ver cada caso en particular, etc. Pero, por ejemplo, si la marca tiene una evolución lógica de ir de identificador hasta enrolador de apoyo, en ese cuestionario y mirando la organización en particular vas a poder darte cuenta dónde es que está ese cuadrante. Al darte cuenta de dónde está, vas a poder darte cuenta también cuáles son los pasos que podría llegar a seguir para poder avanzar. Chequeándolo también con dónde está el equipo, dónde está el líder y dónde está el producto, también te empezás a dar cuenta dónde es que está lo que mostró Luciano al principio, dónde es que están los desniveles. O sea, si es que se está trabajando muchísimo sobre marca, va a llegar un punto que va a haber un estrés sobre la marca, en donde la verdad que la marca no va a poder performar de la mejor forma, porque le está faltando apoyo de los demás. En ese sentido, vas a poder encontrar cosas muy parecidas. No hay un cuadro en donde diga si estoy acá, llego acá, etc. Todavía. Hay un punto. Todavía, pero lo estamos pensando. Bueno, Va a haber parte 2. gracias. La conozco yo a esta chica. ¿No? Juan Cruz Molina. Juan Cruz Molina, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, estoy por acá. Gracias. Hola, Vine a que Juan. me firmen el libro, Así que no sé cómo vas a hacer, Arturo, pero yo ya lo compré. Soy un lector de muestras de libros de Google y no sé si fue corta la muestra, pero me invitó a seguir leyéndolo y mi pregunta era algo que vos dijiste, Tito, que siguen pensando. ¿Cuál es el siguiente paso? Y si tuvieran que decir ustedes, ¿qué es lo innovador de este libro? Bueno, a ver, me parece que en parte es el hecho de hablar de 4 cosas que no se hablan juntas, hablarlas en conjunto y tomarlas en el sentido de que se influyen unas a otras y hacer eso evidente. A mí me parece que eso es quizás lo más innovador, aunque parezca lo más obvio. Lo otro es que creo que estamos hablando de producto cuando por lo general al producto en el ámbito en estos temas, por lo general se lo deja de lado como si no fuese un actor importante, cuando en realidad nosotros, con Luciano, una vez que terminamos de hacer todo, nos dimos cuenta que era el actor más importante de todo, porque sin producto no hay absolutamente nada. Con lo cual, haber traído a la mesa el producto y de la manera en que se trató y de la manera en que se habló del producto desde sus 3 fases, de como objeto hasta experiencia y objeto de deseo al final, a mí me parece que es bastante innovador dentro de lo que es este contexto de hablar de comunicación. Pero de vuelta, yo reconozco hace un año que estoy metido en este tema con Luciano, con lo cual a veces uno empieza a perder objetividad, ¿no? Lo que viene, yo creo que hay muchísimo para desarrollar acá, porque con Luciano, como le decía Luciano, estamos pensando en los talleres, porque en los talleres, al igual que con el libro, con los talleres uno va aprendiendo también los problemas de otros y va empezando a chequear si las ideas de uno tienen aplicación o no, va corrigiendo
Te diría que es como todo, uno no puede decir que esto se terminó, yo creo que esto es un work in progress que arranca con el libro y nada, y debería seguir. No sé si te respondo a todo lo que me preguntás, pero ya no soy demasiado objetivo. Bueno, veo que tengo un pulgar para arriba, con lo cual ahora me callo la boca para no meter la pata, ya está. Bien, gracias, Juan Cruz. Luciano. No, me parece que nosotros estamos tratando de colocar a la comunicación, yo diría, en una función de construcción de la realidad. Es decir, de la realidad del negocio, de la realidad de un gobierno. Los inicios, la matriz prehistórica aparece o surge a partir de observar el comportamiento de gobiernos. Gobiernos exitosos y gobiernos no exitosos. Es decir, cuando uno observa gobiernos exitosos, la matriz tiende a ser perfecta. Yo diría, tiende a tener esos 4 cuadrantes delineados y muy parejitos, para decirlo en términos visuales, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos gobiernos que se descompensan en cuanto a uno de estos factores, empezamos a tener, yo diría, experiencias de fracaso. Cuando digo éxito y fracaso, no estoy haciendo un análisis de la política desde el punto de vista del estadista, sino estoy hablando del éxito de un gobierno, de que un gobierno esté más aclamado o más reconocido por gran parte de la sociedad, por la mayoría de una sociedad o no. Y después esto lo aplicamos y empezamos a verlo en negocios, pequeños y grandes. Hay ejemplos en el libro de mi bar preferido o de mi restaurante preferido y de una gran compañía que no conozco de modo directo. Porque lo que vimos y lo que intentamos hacer también es de comparar que estas 4 cosas, estos 4 mecanismos, están en cualquier tipo de negocio, en una pyme, en un emprendimiento pequeño, en una compañía mediana o en una gran compañía, ¿no? Son fundamentales siempre en este contexto. Entonces, ¿qué creemos? Que para que la comunicación sea eficaz tiene que participar en la construcción de la gestión, o sea, la construcción de un negocio, la construcción de un gobierno. Y eso me parece que es un elemento, creo, no sé si original, pero que intenta correrse de algunas otras aproximaciones anteriores, ¿no? Hay mucha pregunta acerca de dónde se consigue el libro, así que de vuelta, está, para los que viven en Argentina o cercanías, está en Mercado Libre, pero online, ¿dónde se puede conseguir? Online está en Baja Libros. Baja Libros, perfecto. Entonces, sigue en la... Hago un aporte de que también está en ebooks, se puede bajar perfectamente. ¿En dónde? Ya lo compré en ebook. En ebook. Ahí está el maestro Raúl, mirá. El maestro Raúl Medina, qué grande, Raúlito. ¿Cómo andás? Gustazo y felicitaciones. Gracias por estar acá. No, gracias. Un maestro que esté acá. Gracias. Pero en ebook se consigue, hay nada más que apretar comprar. Muchas gracias. De nada. Bueno, sigo, espero de vuelta no haber salteado a nadie. Cristian Walpamaita, ¿estás por ahí? Hay una pregunta, pregunta algo Pablo Lacasia. Perdón. Sí, bueno, yo soy de Cusco, de Perú. Muy agradecida por la exposición, por la presentación del libro, a los autores y a la Universidad Austral, ¿no?, por promover este tipo de eventos. Muchas gracias. Mi consulta era básicamente lo siguiente. Yo les hablo aquí del Colegio de Ingenieros de Cusco, de la Oficina de Relaciones Públicas, y ahora en este contexto de pandemia, muchas veces la comunicación entre el equipo que se conforma en la institución es ahora un poco más alejada, ¿no? Si bien es cierto, la experiencia virtual nos permite todavía ver nuestros rostros
pero ya no podemos desarrollar actividades juntos. Me refiero a dinámicas de grupo, acciones que mejoran la comunicación o que bien nos relacionan pues entre compañeros de trabajo. Yo pediría como una consulta, y posiblemente en el libro también se encuentre algunas sugerencias al respecto. ¿Qué se podría hacer en este contexto para no permitir que el equipo se vaya deteriorando justamente porque ya no nos vemos como antes o ya no compartimos actividades como antes? Muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Gracias. Luciano, ¿querés decir algo? A ¿Vos? ver, a mí me parece que, bueno, nosotros nunca, sinceramente, nunca escribimos este libro pensando en esta situación, ¿no? De todos modos, me parece que un factor clave para la unidad de un equipo en este contexto, en cualquiera, pero sobre todo en este contexto, es el acercamiento a la realidad, me parece. Es decir, el contacto del equipo con la realidad. Hemos visto desde el lado, digamos, de la marca, si podríamos decir, hay veces que existen también, hay como cierta repulsión o contradicciones que se generan entre un elemento, un factor y otro factor. Hemos visto de organizaciones usar o sobreusar la comunicación para intentar motivar al equipo con ideas o con mensajes que no coinciden con la realidad, que finalmente después nos van a coincidir con el producto, porque hay algo que nos va a llevar a la realidad, que es el funcionamiento del producto. Yo diría que es un equilibrio entre, por supuesto, esperanza y mensajes que ordenen y que unifiquen, pero sobre todo lo que necesita un equipo para tener motivación es sinceridad, porque necesita confianza, y eso viene del contacto con el funcionamiento real de un producto. Hay compañías o hay sectores que están muy mal y que por eso hablarlo en términos generales sin un contexto específico es muy difícil, pero es que es imposible hacer lo que yo estoy diciendo, tal vez. Pero porque tal vez la situación es tan compleja que no hay una respuesta, no solamente en este libro, sino en ninguno. Sí creo que este libro lo que trae es la idea de contacto con la realidad, porque el producto es realidad, ¿no? Con la marca podemos construir una irrealidad, pero con el producto no se puede construir una irrealidad, y lo que marca y lo que tira yo diría, hacia la confianza y hacia la sostenibilidad, hacia la coherencia, es la realidad del producto, ¿no? Tito, no sé si podés agregar algo sobre este tema. No, yo te voy a ser muy sincero. Por el momento no tengo idea. Hoy justamente te comparto una experiencia de hoy hace 5 horas, hablando con un cliente mío. Me planteó la situación de si no debiéramos nosotros, la consultora o yo en particular, meterme a pensar cómo es que el equipo interno que tiene no se terminen matando entre ellos, porque las cosas de la forma en las que se dicen y las cosas que se hablan están carentes de emoción, porque estamos utilizando medios de comunicación que no pueden reflejar la emoción de estar al lado uno del otro. Muchas veces las palabras se malinterpretan y evidentemente hay un tema de comunicación, porque quizás estamos tomando los medios estos como si fueran medios complementarios cuando empiezan a ser medios centrales, medios nucleares para la comunicación. Cuando algo es nuclear, de pasar de ser accesorio a pasar a ser nuclear, hay que redefinir la función, hay que redefinir la forma en que nos podemos comunicar entre nosotros. Yo sinceramente no sé, lo que sí sé es que yo a partir de mañana tengo que encontrar una forma de poder resolverle esto a un cliente mío. No tengo más respuesta que esa, Cristian. La verdad que no escribimos el libro pensando en pandemia, a pesar de que se vino muy actual, más que nada porque hay un reclamo. Yo participo en varios grupos de compañías que estamos hablando de
de cómo comunicar hoy, y desde todos lados hay una tensión muy grande acerca de la necesidad de humanizar esta comunicación cada vez más, y probablemente los equipos sean los que más humanización necesiten, porque la han perdido. Ellos la han tenido y la han perdido. ¿Cómo hacemos para recuperarla? Creo que es el desafío de hoy de todas las organizaciones. Bueno, ya son 7:15, 7:20, hay un montón de preguntas. Mi sugerencia también es que hagan una parte 2, solo para contestar preguntas, habiendo ya presentado el libro, pero si quieren vamos a una última y cerramos. Perfecto. No sé qué les parece. Perfecto, sí. Así no usamos el tiempo de pantalla de todos. Sí. En parte ya lo dijeron, pero Andrea Balsania tiene una pregunta sobre la aplicabilidad de esto. No sé si Andrea estás por ahí. Hola, sí, estoy por aquí. Muchas gracias por la oportunidad de la Universidad Austral y a los tres por esta presentación virtual, que como ustedes vieron éramos más de 200 personas de muchos lugares. Mi pregunta está orientada un poco dijiste algo recién, Luciano, a su aplicación a gobiernos o a organizaciones gubernamentales, que tienen lógicas distintas de construcción de liderazgo, de conformación de equipos, por supuesto el producto no es el mismo. Es decir, si han aplicado este modelo en organizaciones públicas o en organizaciones no gubernamentales que tienen lógicas distintas incluso en las formas de vinculación con sus propios públicos, ¿no? Sí. Esa es la pregunta que quería hacerle. Sí, nosotros en 2013, en ese momento estábamos trabajando con un equipo en el que estaba Arturo, hicimos un uso aproximado de esta matriz en un organismo público con el que trabajamos con 1.600 personas. Ahora, un poco tomo lo que dijo Tito al principio. Me parece que esto es y es completamente discutible, por otro lado. Yo cuando se lo digo así a mis alumnos me dicen, pero ¿por qué es discutible? ¿No crees en esto? No. Creo que es discutible porque es un punto de vista. Nosotros estamos proponiendo un punto de vista que es cómo unir estas cuatro cosas. Cómo no pueden estar separadas estas cuatro cosas si queremos que las cosas tengan un resultado determinado. Tenemos que empujar a todo esto. Es decir, si en un organismo público o en un gobierno le damos importancia a una de estas cuatro cosas, el efecto nos va a costar muchísimo mantener la dirección y mantener la velocidad. Si trabajamos y le damos importancia a dos, nos va a costar un poco menos, pero nos va a seguir costando, ¿no? O sea, básicamente nosotros, como dije al principio, creo que los gobiernos de manera natural muchas veces o espontánea entienden cómo unir estas cuatro cosas. Y las compañías que funcionan también lo hacen de manera intuitiva. Nosotros estamos de alguna manera tratando de construir un modelo sobre la base de la observación, o sea que ya hay cosas que están funcionando. El éxito se puede explicar así, como yo te decía al comienzo. Cuando uno piensa que la comunicación es el factor más importante, se equivoca muchas veces. Y cuando piensa que no es importante, también se equivoca. Me parece que tenemos que reconocer, sentir cierta humildad y también entender hasta dónde podemos ser determinantes o hasta dónde no podemos ser determinantes en esto. Nos va a beneficiar a todos si entendemos el equilibrio de esto y es aplicable, por supuesto, a gobierno. Lo que pasa es que implica también la voluntad de trabajar en estas cuatro cosas. Implica un trabajo arduo, me parece, ¿no? Para programar, para que se coordinen y generar la sinergia o la simbiosis adecuada. Muchas gracias. No, a vos por la pregunta, gracias, un gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias Tito y Luciano, gracias por haber escrito el libro, por presentarlo.
Arturo, había una sí. pregunta de un amigo mío de Bolivia, De Bigman, ¿no? Sí, había una pregunta, por lo menos estaba levantando la mano, porque vamos a darle, ya que viene tan lejos. ¿Bigman está por ahí? Sí, buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Hola, Luciano, un Víctor. abrazo. Tito, ¿Cómo a todos estás? un abrazo. Igual. Bueno, está muy lindo el libro, lo tengo en ebook, así es que ya lo miré, está muy lindo. A mí cuando miras el modelo te sale una palabra que es coherencia, y creo que la coherencia es la que genera que la comunicación sea efectiva, o que tenga el efecto que uno quiere, y el modelo creo que apunta un poco a eso, que no hay no hay una cosa que jale al resto, sino que es un trabajo mucho más amplio. Una pregunta a partir de eso es, a partir de su experiencia, ¿cuál es el dispositivo que más cuesta trabajar a partir de su experiencia de los 4 elementos que plantea el modelo? Porque todos son importantes, todos tienen su peso, de hecho es un cuadrado donde todas tienen una parte más o menos igual de responsabilidad de peso, pero ¿cuál es, a partir de la experiencia, reitero, el cuadrante que más cuesta abordar desde la comunicación? Porque esto es un modelo mirado desde la comunicación, ¿no? Básicamente eso. Un abrazo y felicidades. Gusto, Bigman. Creo que va a depender del punto de vista de cada uno, ¿no? Claro. También de la organización, Tito, ¿no? Sí, sí, También sí. del caso. También del caso, me parece que depende con qué uno se encuentra. A ver, si yo tuviera que decir, no sé si es más importante o menos importante, yo creo que hay algunos cuadrantes que son un poco más rígidos que otros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el cuadrante del producto es un cuadrante sumamente rígido en el sentido de que es menos flexible a la hora de tener que adaptarse al contexto, porque requiere de mucha más intervención, y muchas veces como se llama, uno está con un producto que es inevitable. Después, por el otro lado, no en el otro extremo de rigidez, pero también creo que, me imagino que el líder también es algo muy complejo porque si hablamos del líder como posición, no como relación, pero sí posición más relación, ahí yo creo que nos podemos encontrar con muchas dificultades para que haya flexibilidad en el corto plazo. Porque por lo general la persona que llegó a esa posición está absolutamente convencida de que la posición la tiene por un montón de razones, entonces salir a corregir, a veces uno se puede encontrar con una negativa, ¿no? Como todo ser humano, muchas veces nos negamos mucho al cambio. Pero muchas veces cuando cambia el líder, todo el resto se hace muchísimo más fácil. Yo lo estoy hablando de un punto de vista operativo, no de un punto de vista filosófico, sino más bien operativo. Lo demás yo creo que es más sencillo, o sea, como consultor de marca yo diría es muy fácil cambiar una marca. Lo que muchas veces es más difícil es poner la cantidad de recursos que se necesita para que la marca llegue a cubrir el marco, si se quiere, o el paraguas de actuación que tiene, pero también depende de la organización. En organizaciones chicas, muchas veces un cambio de marca no genera demasiados perjuicios. En una organización grande puede llegar a ser un problema casi peor que el producto. Pero como dijo Luciano, creo que depende de cada organización. Yo no sé, coincido, Tito, con vos en que el producto es lo más pesado de cambiar, es lo que depende, sobre lo que tenemos menos nivel de control, porque el producto depende incluso desde lo público a lo privado, desde lo político a lo privado. Un producto depende de la evaluación pública que se tenga, que una sociedad haga del producto. Hoy se necesita, ¿qué se necesita? ¿Más antenas de celulares o más
camas de terapia intensiva. Bueno, eso es un producto de un gobierno. ¿Y cómo lo hacemos? No es fácil hacer un producto. Puede ser que me comunique muy bien, que el liderazgo funcione, que tenga un equipo y no alcance el producto. Y desde el punto de vista de un producto comercial, de un producto de una compañía, también está cortado o está, mejor dicho, decidido por esa mirada de la cultura pública, de la evaluación de un producto, tanto para mal como para bien. Tenemos muchos ejemplos de productos o de compañías que tienen éxito porque el producto es un éxito, la categoría del producto es un éxito, y lo acompaña con un buen liderazgo, un buen equipo, una buena marca. Y hay compañías que van al fracaso porque su producto como categoría no funciona más en esta sociedad. Bueno, entonces coincido, ¿no?, en ese sentido con Tito, que el producto es sobre lo que uno tiene que ponerse a pensar en un proceso largo de adaptación. Yo diría, en términos comunicacionales, es un proceso adaptativo, en el que el producto tiene que pasar por la mirada adaptativa de la gestión. Con eso estamos, Arturo, me parece. Bueno, gracias por haber estado acá, gracias por la participación, la conversación sigue, Luciano y Tito están en las redes, los pueden encontrar en LinkedIn, en Twitter también, ¿no? Sí, en Instagram. En Instagram, así que sí, sí. Los que mantengan, digamos, algunas dudas y quieran planteárselas, pueden plantearlas por ahí. Veremos si hay alguna oportunidad de hacer otro de estos eventos online, que queda mucha conversación pendiente. Hay muchos agradecimientos para ustedes. La verdad que yo estuve viendo, hubo más de 250 personas, gente muy querida también. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno. Y a los que estuvieron, bueno, métanse Google Books, Amazon, Mercado Libre, hay varias vías para comprar el libro. Gracias, Saludos, Arturo, y nos estamos viendo. Gracias, Arturo, y gracias a todos por estar ahí. Estamos en contacto, entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, a todos. Tito. Si los que Gracias, quieren ver alguna punta del libro, creo que Planeta permite bajar un capítulo. Estuve viendo el otro día y permite bajar un capítulo, con lo cual podés bajar un capítulo gratis. Creo que es el primer capítulo o algo así. No estoy seguro, yo ya lo tenía, no lo bajé. Pero bueno. Y también lo permite, Tito. eBooks también lo permite. Digo, también lo permite, está bien. Maestro. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias.